Bueno, buenas noches. Mi nombre es Merian Quintanilla Montero y a continuación les voy a exponer un poco sobre código ictus. Antes de iniciar con esta charla a profundidad, ya lo que es código ictus como tal, es importante recordar alguno que otro concepto con respecto al evento cerebrovascular. Entonces, el evento cerebrovascular, de acuerdo con la AJA y la ASA, se define como un episodio de disfunción neurológica que se presenta como resultado del infarto producido por el cese del flujo sanguíneo a una región específica del cerebro o por el acúmulo focal de sangre en el parénquima cerebral o el sistema ventricular, siempre y cuando esto no esté causado o originado por algún tipo de trauma. Entonces, se han dividido en tres grandes grupos, que son el evento cerebrovascular isquémico ocasionado por la obstrucción de un vaso sanguíneo que irriga el cerebro, que esto puede ser dado por un trombo o por un émbolo. El evento cerebrovascular hemorrágico ocasionado principalmente por rupturas de vasos sanguíneos y existe un evento cerebrovascular que, bueno, más que todo se considera un mini evento cerebrovascular que es la isquemia cerebral transitoria causada por la oclusión temporal de una arteria por un coágulo o por un émbolo. Dependiendo de la literatura que se consulte, es como varía la clasificación y la epidemiología, por así decirlo, de los eventos cerebrovasculares. Sin embargo, es importante recordar que la gran mayoría de los eventos cerebrovasculares son de causa isquémica y la menor cantidad son eventos cerebrovasculares hemorrágicos, que esto se puede observar en una de las principales guías, que es la brindada por la AJA-ASA, donde el evento cerebrovascular lo define como isquémico, o sea, lo divide como isquémico en el 88% de los casos y el 12% restante corresponde a evento cerebrovascular hemorrágico, donde el 10% corresponde a una hemorragia intracerebral y el 2% restante a una hemorragia subaracnoidea. Ya enfocándonos en el evento cerebrovascular isquémico, la gran mayoría van a ser no lacunares o de grandes vasos, que son un 77%, y el 23% restante van a ser lacunares o de pequeño vaso. Los eventos no lacunares pueden ser de origen cardioembólico, pueden ser de origen criptogénico, que básicamente ese es el término que se utiliza cuando no se identifica una causa exacta del evento cerebrovascular. Puede ser de grandes arterias o de otras causas que son como muy inferiores y como muy específica de cada paciente. Entonces, es importante recordar un poco de anatomía con respecto al evento cerebrovascular, ya que la principal circulación del cerebro, la circulación arterial, va a estar dada por el polígono de Willis, que hay que recordar que está compuesto por la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, las arterias carótidas, las arterias vertebrales y otras ramas que también pueden verse afectadas y provocar eventos cerebrovasculares. Entonces, existen diversos síndromes o sintomatologías que se presentan de acuerdo al territorio vascular que se encuentra afectado. La arteria cerebral anterior usualmente va a presentar trastornos neurológicos o sensitivos, trastornos de tipo motor principalmente. La arteria cerebral media, las manifestaciones van a ir si es el hemisferio dominante el que está afectado o si es el hemisferio no dominante, que aquí se pueden encontrar algunas de las sintomatologías como hemianopsia, déficit motores y sensitivos, entre otros. Las arterias cerebrales posteriores van a ocasionar síndromes como hemianopsia homónima, alexia, agrafia, alucinaciones visuales, alteraciones del tercer par craneal. Si afecta a los vasos penetrantes, va a presentar síndromes como la hemiparesia motora pura, el déficit sensitivo puro. Si existe afectación vértebro-basilar, va a ocasionar una parálisis de todos los pares craneales y algunos déficits sensitivos cruzados como diplopia, náuseas, vómitos. Y si se afecta la arteria carótida interna, puede presentarse ya sea como
sintomatología de la arteria cerebral anterior o de la arteria cerebral media, pero va a ser principalmente síndromes de la arteria cerebral media. Entonces, con respecto al código ictus, es el código que se activa cuando existe un paciente en el cual se sospecha un evento cerebrovascular de inicio reciente, que consiste en la rápida identificación, notificación y traslado del paciente a un centro que tenga la capacidad de ofrecerle terapias de reperfusión, ya sea medicamentosa como la RTPA o más invasivas a cargo principalmente del servicio de neurocirugía. Entonces, ¿qué es importante con la activación de este código ictus y qué es importante recordar para la vida? Que el tiempo es igual a cerebro. O sea, mientras más tiempo se demore un paciente identificándose o trasladándose a un centro hospitalario, más neuronas va a ir perdiendo conforme el tiempo vaya pasando. Entonces, son 4 cositas importantes. La primera es que el familiar o el paciente reconozca que tiene síntomas de un evento cerebrovascular, que ya vamos a ver escalas que se pueden utilizar, que llamen al 911 para que se despache una ambulancia que vaya al sitio de los hechos, por así decirlo, e identifique que efectivamente el paciente tiene un evento cerebrovascular de inicio reciente y active el código ictus para ser trasladado en el menor tiempo posible al centro hospitalario. Entonces, existen diversas literaturas, ya sea internacionales y nacionales, proporcionadas por el doctor Fernández, la cual establece como los tiempos meta. Vamos a enfocarnos primero en la atención prehospitalaria. Entonces, se debe reconocer, es importante, como les mencioné previamente, reconocer que se está ante un evento cerebrovascular. Posteriormente, debe el tiempo transcurrido entre que el familiar o el paciente llama al 911 y se despache una ambulancia debe ser menor a 90 segundos. El tiempo entre que la ambulancia sale del centro donde se encuentra hasta el sitio donde se encuentra el paciente debe ser menor a 8 minutos. En la escena, el tiempo de la atención prehospitalaria no puede sobrepasar los 15 minutos en reconocer si es efectivamente un evento cerebrovascular para activar el código ictus o si se trata de algún diagnóstico diferencial que requiera manejo, sí, hospitalario, pero que no haga tanto alboroto por el asunto. Y el tiempo del traslado del paciente a un centro especializado debe ser o no debe superar al de otras patologías de riesgo, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio. Entonces, existen diversas escalas para el manejo prehospitalario o para la atención prehospitalaria. Muchas estadounidenses, como por ejemplo la escala prehospitalaria de Los Ángeles, la escala prehospitalaria de Cincinnati e incluso la escala FAST o BIFAST, que también se utiliza y que es importante conocer si uno llegara a ejercer fuera del país. Sin embargo, aquí en Costa Rica, el doctor Barbosa hizo como una adaptación de la escala FAS al idioma español, conocida como la estrategia camaleón, que es que el familiar o el paciente sea capaz de identificar que tiene algún tipo de trastorno en la cara, principalmente desviación de la comisura labial o que pierda sensibilidad, que tiene afectación de la mano, una hemiparesia, principalmente en uno de los miembros superiores o inferiores, que el paciente tenga trastornos del lenguaje y que estas 3 cosas hagan que el paciente llame lo más pronto posible al 911 para que sea atendido y abordado para ser trasladado a un centro hospitalario para su posterior valoración. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un paramédico al llegar al sitio del evento? Si el paciente, bueno, primero que todo, perdón, es establecer el periodo de ventana. Entonces, si el paciente puede hablar, él puede indicar
cuándo fue que iniciaron los síntomas. Ahora, si el paciente es incapaz de comunicarse porque ya tiene un trastorno del lenguaje, se toma como último momento o como momento de inicio de los síntomas cuando el paciente fue visto por última vez en buena condición. Si el paciente durmió y despertó con los síntomas, se toma como tiempo de inicio al momento en el que se fue a dormir. Y si los síntomas son inestables, es decir, que van y vienen, se toma como hora o tiempo de inicio cuando aparecieron los últimos síntomas. Igual, es importante que los paramédicos sepan identificar si más bien se trata de otras patologías o otros diagnósticos diferenciales del evento cerebrovascular, dentro de los que destacan migraña con aura, que sea una convulsión que haya ocasionado paresia o afasia, que sea un trauma craneoencefálico, que se trate de un síncope, que se trate de una infección del sistema nervioso central y sistémica, que básicamente esto lo podrían determinar tanto con la historia clínica como el examen físico del paciente y haciendo algunos test como por ejemplo que hagan una glicemia por micrométodo, cosas como esas. Entonces, básicamente la responsabilidad de los paramédicos es hacer un rápido ABCDE, realizar un monitoreo cardíaco, principalmente con un electroencefalograma, mantener durante el camino al hospital una saturación meta mayor al 94% y brindar oxígeno suplementario en caso de que esto baje, colocar vías de grueso calibre, hacer una glicemia por micrométodo para evaluar si el paciente presenta hipoglicemia y tratarla con sus soluciones glucosadas, determinar el inicio de los síntomas, que es los que le mencioné previamente, hacer un traslado al hospital apropiado que pueda manejar este tipo de pacientes y notificar aproximadamente el tiempo esperado de arribo para que ya esté todo listo para la llegada del paciente. A pesar de que se haga un abordaje prehospitalario, es importante también volver a hacer un abordaje en el servicio de emergencias. Entonces, una vez que el paciente ya se le haya sospechado un evento cerebrovascular, se haya llamado al 911, la Cruz Roja lo haya trasladado y haya activado el código ictus, se valora en el servicio de emergencias. Entonces, en el servicio de emergencias, igual, se toman signos vitales, glicemia, saturación, se toman laboratorios y se aplican dos escalas principalmente, que es la escala NIH-SS, que les voy a mencionar y que se las voy a mostrar en diapositivas posteriores, y la escala ICH, que también se las voy a demostrar en diapositivas posteriores. Sin embargo, es importante como para definir si el paciente más bien está presentando una hemorragia y la sobrevida que se tiene. Y aplicar lo que son los criterios de inclusión y exclusión para ver si el paciente es candidato a trombólisis. Y obviamente hacer un TAC de sistema nervioso central sin medio de contraste lo más pronto posible para valorar si efectivamente se trata de un evento cerebrovascular y entonces el paciente vaya a ser candidato a trombólisis. Entonces, al igual que en la atención prehospitalaria, el doctor Fernández ha establecido tiempos meta para la atención del ictus agudo. Entonces, él establece que una vez que el paciente arriba, se debe tardar al menos 10 minutos en hacerle el ingreso al servicio de emergencias, tomar signos, glicemia, historia clínica, examen físico y aplicar el NIHS. De 11 a 15 minutos, notificar al neurólogo encargado de la unidad de ictus de que se encuentra un código ictus. De 16 a 45 minutos, realizar un TAC sin medio de contraste, interpretar el TAC, hacer laboratorios control, realizar electrocardiograma. De 46 a 60 minutos se debe determinar si el paciente es candidato o no para trombólisis, según criterios de inclusión y exclusión, valorar la presión arterial y el estado neurológico del paciente e ir aplicando sucesivamente la escala NIHSS en evento cerebrovascular para valorar si el paciente va empeorando su clínica y ABCD2 para pacientes con isquemia cerebral transitoria que se las voy a igual mostrar más adelante.
y en un periodo mayor a 60 minutos debe ingresarse ya sea a la unidad de ictus, a una UCI si viene muy deteriorado hemodinámicamente o a un salón general si no es candidato para trombólisis, evaluar los efectos secundarios de la trombólisis y tener a disposición TAC en cualquier momento en caso de que el paciente lo requiera. Entonces, esta es la escala NIHSS que se utiliza en pacientes con ictus agudo. Básicamente son 11 puntos que evalúan principalmente lo que es el nivel de conciencia, la orientación del paciente, si sigue órdenes, los campos visuales, los movimientos faciales, los movimientos de las extremidades, el lenguaje, el sensorio, entre otras características que nos dice qué tan mal está el paciente al momento del ingreso y qué tanto, y si es candidato o no a trombólisis dependiendo de la puntuación. Entonces, esta imagen es básicamente para demostrar cómo se ve un ictus isquémico versus un ictus hemorrágico en el TAC. Entonces, el ictus isquémico se ve como una zona hipodensa y el ictus hemorrágico se ve como una zona hiperdensa. Es importante también conocer que existe como un tipo de escala llamada ASPEX que sirve para valorar la extensión del evento cerebrovascular isquémico y documentar lesiones tempranas. Esta escala usualmente es utilizada más que todo por neurólogos. Uno solamente como que identifica que efectivamente hay un evento cerebrovascular y lo informa al neurólogo, ¿verdad? Pero es como básicamente para que se conozca que existe por si en algún momento lo llegan a ver en algún expediente. Y esta es una imagen que me encontré en una página mientras estaba navegando en redes sociales, que básicamente nos demuestra cómo se vería en un TAC según la afectación de cada arteria que compone el polígono de Willis, para que la tengan ahí en consideración. Ahora, con respecto a las unidades de ictus, estas son zonas específicas que se encuentran en alguna parte específica del hospital, en alguna área bien definida, que se dedica principalmente al cuidado de un paciente con ictus agudo durante los primeros 5 días de que se haya presentado este evento cerebrovascular. Entonces, básicamente está compuesta por 4 camas, con monitores, con una estación de enfermería cercana, donde estén monitorizándolos constantemente. Estas fotos que les traigo aquí son pertenecientes a la unidad de ictus en el Hospital San Rafael, Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, que se encuentra localizada en el tercer piso de la Torre Sur y está a cargo del doctor Hubert Fernández. Eh, bueno, igual también para estas unidades, obviamente existen criterios de inclusión y criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión se puede encontrar que sea un paciente con evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico que tenga 24 horas o menos de evolución, que sea un paciente candidato a trombólisis o que sea un paciente que haya sido sometido a una endarterectomía o una revascularización endovascular y para vigilarlo durante ese periodo. También existen criterios de exclusión. Entonces, se excluye de esta unidad de ictus a todos aquellos pacientes con una hemorragia intraparenquimatosa con un Glasgow menor a 8 puntos, pacientes que hayan requerido la colocación de una ventilación mecánica asistida, pacientes que tengan una escala de ranking mayor a 3, pacientes con una ICT como episodio, con un único episodio o que tengan un ABCD2 menor a 3 puntos, pacientes que tengan algún tipo de demencia de moderada a severa previamente diagnosticada y toda condición neurológica que sea diferente a un evento cerebrovascular. Entonces, esta es la escala de ranking que les mencioné en los criterios de exclusión, que básicamente define la funcionalidad del paciente. Obviamente, pacientes que son relativamente funcionales en la vida diaria son candidatos para trombólisis, ya que pueden seguir adelante con su vida y no van a ser más dependientes de lo que ya son. Cosa contraria que ocurren aquellos con una puntuación mayor a 3, que ya son básicamente pacientes encamados, que requieren atención constante, que más bien trombolizarlos es un riesgo-beneficio.
Con respecto al tratamiento trombolítico endovenoso, que es lo que se hace, la RTPA, es con alteplasa. La alteplasa, bueno, más que todo es lo que se dice en Costa Rica, porque también existen otros agentes, como la tenecteplasa, que puede ser utilizado. Entonces, la alteplasa es un agente fibrinolítico que se administra, como les mencioné, en pacientes que cumplen aquellos criterios que les mencioné previamente. Básicamente, la dosis a la que se da es de 0.9 miligramos por kilogramo para una dosis máxima de 90 miligramos. Y se administra 10% de la dosis en forma de bolo durante el primer minuto que el paciente ingresa a esta unidad de ictus y el 90% restante se pasa en una infusión aproximadamente por 1 hora. Dentro de las principales complicaciones de esta terapia endovenosa está el angioedema, la hemorragia intracraneal y el sangrado sistémico. Entonces, ¿cuáles son los candidatos a esta terapia? Todo paciente con evento cerebrovascular isquémico con en un periodo de ventana de menos de 4.5 horas. Obviamente con estos pacientes hay que estar vigilando constantemente que no hagan una cefalea severa que nos sugiera que esté haciendo algún trastorno intracraneal, que hagan hipertensión aguda, que tengan náuseas o vómitos o que el examen neurológico vaya empeorando conforme pasan las horas, los minutos, perdón, de la terapia de reperfusión. Dentro de las contraindicaciones para la terapia de la RTPA, entonces están las contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas. Dentro de las relativas se puede encontrar una presión arterial mayor a 185-110 y esta es relativa ya que esta puede ser disminuida con terapias intravenosas como por ejemplo el abetalol, la nicardipina, eh, clevedipina, entre otras. Que el paciente presente un déficit neurológico leve o con mejoría, que el paciente presente una cirugía mayor o trauma en los últimos 14 días, que el paciente haya presentado sangrado digestivo o urinario en los últimos 21 días, que el paciente haya presentado infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses, que haya presentado una crisis convulsiva asociada al inicio del ictus o que la paciente esté embarazada. Y absolutas existen un montón de contraindicaciones, que son que el paciente haya tenido un trauma craneoencefálico severo o antecedente de ictus en los 3 meses previos, que presente una hemorragia subaracnoidea, que presente sangrado activo, que presente plaquetopenia, que esté anticoagulado crónicamente, ya que existe mayor riesgo de sangrado, que utilice inhibidores de trombina o factor 10A, que son factores que son medicamentos que podrían ocasionar incremento en el riesgo de sangrado o que el paciente presente hipoglicemia, entre algunas otras cosas. Existen también otros tratamientos, pero están más que todo ya a nivel de neurocirugía, que son los tratamientos de reperfusión endovascular. Puede encontrarse la endarterectomía, que es cuando existe un coágulo a nivel de las arterias carótidas internas o vertebrales, que son vistas mediante los ultrasonidos Doppler, y también otras intervenciones como la remoción manual del trombo más la colocación del stent para que esto no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué es lo que procede después de que un paciente haya hecho un evento cerebrovascular? Es importante monitorizar los siguientes aspectos. La frecuencia cardíaca para identificar la presencia de un trastorno del ritmo que predisponga al paciente a sufrir nuevamente de un evento cerebrovascular. La presión arterial es sumamente importante estarla monitorizando, ya que no puede estar ni muy baja ni muy alta, ya que esto podría afectar y llevar a un paciente tanto a que se produzca un nuevo evento cerebrovascular como una transformación hemorrágica de este evento cerebrovascular. También es importante vigilar lo que es la oximetría, los electrolitos y las ingestas, la glicemia, la temperatura y realizar la escala NIHS diaria para valorar si el paciente presenta algún tipo de deterioro que nos haga pensar
de lo que les mencioné previamente, que el paciente haga un nuevo evento cerebrovascular o que el paciente presente una transformación hemorrágica. Dentro de las principales complicaciones se pueden dividir en dos grandes grupos, que son las médicas y las neurológicas. De las médicas, las más frecuentes son la disfagia y la infección, ya sea infección tipo neumonía o tipo infección del tracto urinario. Y la neumonía principalmente va a ser por broncoaspiración, ya que estos pacientes van a estar predispuestos a estar encamados mucho tiempo, un tiempo bastante prolongado. Y las neurológicas como el edema cerebral, la transformación hemorrágica, la elevación de la presión intracraneal, que el paciente convulsione por el evento cerebrovascular o que haga un deterioro cognitivo más temprano en comparación a otros pacientes de su misma edad. ¿Qué son los estudios que yo le debería realizar a un paciente principalmente para identificar la causa del evento cerebrovascular? Está el hemograma completo, pruebas de coagulación, bioquímica, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, para identificar algún trastorno valvular, ultrasonido Doppler de carótidas y vertebrales, el ultrasonido Doppler transcranial, aunque ese no se realiza tanto de rutina, resonancia magnética en caso necesario que no quede claro el origen del ictus. Estudios de imagen vascular como un angioTAC o una angioresonancia magnética y otros estudios más especializados cuando ya se haya descartado todas las causas más frecuentes, que son estudios genéticos, estudios de trombofilias o colagenopatías que predispongan al paciente a volver a realizar un evento cerebrovascular a futuro y que puedan ser tratadas para evitarlo. Entonces, existen varias clasificaciones. Está la clasificación etiológica de Toast, que básicamente lo divide como aterotrombótico en un 30% de los casos usualmente, embólico en un 30% de los casos, enfermedad de pequeño vaso en un 30% de los casos y otras etiologías no habituales o indeterminadas en menos del 10% de los casos. Existe otra clasificación etiológica que utilizan más que todos los neurólogos, conocida como la escala de Ascot, que es importante conocerla, que igual la divide en aterosclerosis, enfermedad de pequeño vaso, patologías cardíacas, otras causas que no se encuentran encasilladas en las tres anteriores o disección de algún vaso. Es una escala sumamente larga, pero sin embargo es importante conocerla, que existe, principalmente cuando uno está rotando en un servicio de neurología. Aquí se las dejo, pero igual es de buscarla y verla porque es muy complicado aprendérsela de memoria. Y otra clasificación que es más frecuentemente utilizada es la clasificación topográfica, que básicamente la divide en TASI, en PASI, en LASI y en POSI. El TASI se caracteriza clínicamente por afectación motora o sensitiva de al menos dos de estos tres segmentos, que son afectación de la cara, afectación del brazo o afectación de la pierna. Pueden presentar hemianopsias homónimas y disfunciones corticales. El PASI se caracteriza por cumplir de 2 a 3 criterios del TASI, más un trastorno cortical aislado, más un trastorno sensitivo o motor más restringido. El LASI se caracteriza por ser un síndrome lacunar clásico, que se los voy a mencionar más adelante, que no tiene déficit cortical. Y el POSI se presentan como síndromes específicos, ya sea el síndrome alterno, el trastorno de la mirada conjugada, el síndrome cerebeloso aislado, déficit sensitivo motor bilateral, entre otros. Ahora, con respecto al inicio de tratamientos, la anticoagulación posterior a un ictus isquémico es importante, ya que esto va a hacer que el paciente no vuelva a presentar o no esté en riesgo de presentar un evento cerebrovascular nuevamente. Sin embargo, esto puede ser con el paso de los días, como les voy a demostrar en la diapositiva siguiente que se recomienda, ya que la anticoagulación de emergencia no es del todo necesaria, tiene un bajo nivel de evidencia, como se puede ver en estos cuadros. Entonces,
Para decidir en qué momento se puede anticoagular a un paciente que está en riesgo de presentar nuevamente un evento cerebrovascular, principalmente en aquellos portadores de FA. Entonces, si el paciente hizo una ICT, se recomienda anticoagular al día siguiente de haber hecho ese evento. Si el paciente presenta un ictus con un NIH por debajo de 8, se recomienda iniciar la anticoagulación a los 3 días después del evento. Si el paciente hizo un ictus con un NIH entre 8 y 15, se recomienda iniciar la anticoagulación a los 6 días posterior al evento. Y si el paciente hizo un evento cerebrovascular severo con un NIH mayor o igual a 16, se recomienda iniciar la anticoagulación después del evento a los 12 días. Con respecto a la terapia antiagregante, esta es sumamente importante y se encuentra recomendada en todas las guías. Se recomienda iniciar a las 24-48 horas después del evento cerebrovascular agudo. La terapia por excelencia es la administración de aspirina. Existen algunos casos en los que se puede hacer una doble antiagregación, principalmente en aquellos pacientes que no son candidatos a anticoagulación, donde se puede administrar dos antiagregantes. Los más frecuentes son la aspirina y el clopidogrel. También es importante recordar que existen algunos otros factores fármacos antiagregantes como los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Sin embargo, esos no tienen tan alto nivel de evidencia como si lo tienen la aspirina y la doble antiagregación con aspirina y clopidogrel. Con respecto a la hemorragia cerebral espontánea, esto es una de las principales consecuencias a la que no se quiere llegar en pacientes con evento cerebrovascular isquémico. Entonces, dentro de las medidas básicas para un paciente que ya presentó una hemorragia cerebral espontánea, incluye colocar la cabecera a 30 grados, hacer monitorización constante no invasiva, laboratorios diarios, nada vía oral durante las primeras 24 horas y realizar la escala pronóstica ICH. Esta escala pronóstica predice la mortalidad principalmente de pacientes que presentan esto a los 30 días. Obviamente, pacientes con muy alto puntaje de esta escala de ICH van a presentar una mortalidad de hasta el 100% en los próximos 30 días. Entonces es necesario tener eso en consideración. Otras medidas que se le pueden dar es que si el paciente presenta un edema cerebral, puede utilizarse manitol o soluciones hipertónicas para disminuir este edema. Debe sedarse, debe darse analgesia, debe interconsultarse en neurocirugía en caso de que el paciente deteriore la escala de Glasgow, que es entre 9 y 12 puntos. Menos de eso ya no es candidato a que se le hagan ningún tipo de medidas. Terapia anticonvulsivante a aquellos pacientes que lo requieren. Disminuir la presión arterial de acuerdo a los días de evolución de la hemorragia para evitar un nuevo episodio. Y en caso de que el paciente esté con terapia anticoagulante, debe suspenderse, ya que esto obviamente va a incrementar el riesgo de sangrado y revertir el efecto en caso de que ya se haya dado por varios días o que esto sea la principal causa de que el paciente haya hecho una hemorragia cerebral espontánea. Ahora, ya para finalizar, voy a hablarles un poquito sobre la isquemia cerebral transitoria, que es un síndrome que no puede ser pasado por alto, ya que esto tiene alta probabilidad de evolucionar a un evento cerebrovascular isquémico. Entonces, la isquemia cerebral transitoria se define como un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por isquemia focal del cerebro, médula espinal o retina, sin infarto propiamente del mismo. Entonces, el síndrome o características clínicas que orientan a un diagnóstico de una isquemia cerebral transitoria están los síntomas típicos que va a presentar un paciente. Usualmente el paciente va a llegar a emergencias y va a decir que tuvo una ceguera
que duró algunos minutos, usualmente de un solo ojo, que también se conoce en nuestro ámbito como la maurosis fugax, que el paciente presentó afasia o disartia, que presentó algún tipo de hemianopsia o que presentó algún tipo de hemiparesia, perdón, o hemipérdida de la sensibilidad que duró tan solo unos minutos y que luego ya volvió a su estado basal y que se ha venido presentando a veces, incluso varias veces a la semana o varias veces al mes. Entonces, importante para ellos aplicarles la escala ABC de 2, que básicamente esta escala nos va a definir el riesgo de progresión a un evento cerebrovascular a los 2, 7 y 90 días y también nos va a ayudar a ver cómo se maneja el paciente. Entonces, recapitulando, esta escala valora la edad del paciente, valora la presión arterial al momento en el que el paciente consulta, valora la clínica con la que se presentó el paciente, la duración de esa sintomatología y si el paciente es diabético o no. Entonces, obviamente, pacientes con mayor puntaje van a presentar un riesgo de progresión a un evento cerebrovascular con los días mucho mayor que otros pacientes que tienen bajo riesgo. Entonces, con respecto al abordaje de estos pacientes, si un paciente tiene bajo riesgo de progresión, es decir, de 0 a 3 puntos, debe referirse a la consulta externa de neurología con estudios complementarios, laboratorios, electrocardiograma, ultrasonido de carótidas y vertebrales, entre otras. Debe iniciarse terapia antiagregante ya sea con ácido acetil salicílico o aspirina, 300 miligramos STAT y luego 100 miligramos cada día, o clopidogrel, 300 miligramos STAT y luego 75 miligramos al día, más estatinas, principalmente se prefieren las estatinas de alta potencia, como la rosuvastatina, y manejo de otros factores de riesgo. Si un paciente presenta riesgo moderado de evolucionar a un evento cerebrovascular, se deja en observación por 48 horas. Obviamente se le hacen los estudios de gabinete, laboratorios, electro, ultrasonido de vasos de cuello. Si el paciente evoluciona a un evento cerebrovascular, pues se deja ingresado y se le da el manejo como que si fuera un evento cerebrovascular. Y si el paciente en esas 48 horas no evoluciona, entonces se refiere a la consulta externa de neurología con los estudios complementarios que les mencioné y con la cobertura farmacológica que les mencioné también. Ahora, si el paciente es de alto riesgo con un puntaje mayor a 6, debe ingresarse inmediatamente al hospital, hacer todas las pruebas de gabinete y manejar de acuerdo a la posible etiología de que el paciente esté presentando estas isquemias cerebrales transitorias. Y entonces eso sería. Muchas gracias por la atención. Perdón si la charla se hizo un poco densa, pero sí tiene bastante jugo que sacarle. Muchas gracias entonces.